¿Qué tal, familia? Vamos a continuar con el capítulo número 2 de la segunda carta a Timoteo, y les voy a pedir de favor que estemos, como siempre, muy atentos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Siempre son cosas muy buenas que nos enseñan a que nosotros debemos de estar atentos a cuál es la actuación de los pastores, los ministros, los maestros, sus líderes, y de cada uno de aquellos que exponen la palabra de Dios, sea en el púlpito, en la cámara, o sea de manera independiente con una sola persona. Y esto es de gran importancia, porque a través de ello nosotros nos podemos dar cuenta de aquellas cosas que no son conforme a lo que Dios enseña, y de aquellas cosas que son conforme a lo que Dios enseña. Y es importante aprender a distinguirlas, y solamente a través del conocimiento de la palabra es que nosotros podemos distinguir la verdad de la mentira. Porque a veces la mentira es muy engañosa, de tal manera que puede llegar a seducir a aquellos que aún ya están militando en la familia de Dios. Tengamos entonces, familia, el poder, la capacidad de conocer, para que también nosotros podamos enseñar a otros y mostrarles la luz. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar pilas todos. Amén. Amén. Ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Rey y Señor. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros, como siempre. Derramas, bendito Dios, tu bendición en nuestra vida, y nos das, bendito Dios, la luz, tu palabra de sabiduría, para que nosotros no erremos el camino, sino que caminemos, bendito Dios, de manera firme y correcta delante de ti, hacia nuestro destino, que es la vida eterna. A ti sea la honra y la gloria, Padre hermoso, en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, familia, es importante conocer cómo es un ministro enfocado. ¿Enfocado en qué? Pues es lo que vamos a ver. ¿Qué te parece si vamos al versículo número 14 de segunda de Timoteo, capítulo 2? Y dice la palabra de Dios: recuérdales esto. Qué interesante es esto, ¿no? De parte de Dios, dice recuérdales. Y así es. Dios siempre nos está recordando, ¿verdad? Porque siempre tenemos que estar escuchando y recibiendo. Si el apóstol Pablo le decía esto a Timoteo, que él tenía que recordar, porque ya lo hemos visto, ahora le dice a Timoteo, recuérdales. ¿A quién le tiene que recordar? A la iglesia, ¿verdad? A la familia de Dios. Dice, recuérdales esto. Pero ¿cómo tiene que recordarles esto? Dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que los ministros, los pastores, los maestros, o a quien tú quieras enseñar la palabra de Dios, siempre lo tenemos que hacer delante de Dios. Y delante de Dios significa que lo vas a hacer con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Amén. Porque de esa manera entonces lo estamos haciendo delante de lo que Él nos está hablando, delante de la verdad. Y delante de Dios, ¿cuál es la exhortación que tenía que hacer y recordar Timoteo a la iglesia? Bueno, dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada que aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, Timoteo tenía que recordarle a la iglesia de Cristo que no deberían de caer en palabras
que solo traen contención. Palabras que al estar contendiendo a veces por un punto de vista de la Escritura, pueden llegar a que solo que sean en vano, a que no traigan nada de provecho, sino que estas cosas traen perdición a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso con las personas nosotros debemos de hablarles siempre conforme a lo que está escrito. Y si alguien quiere contender con la palabra de Dios, no contiendas. Mejor dale tiempo para otra ocasión, porque si no solo perdemos el tiempo. Necesitamos aprovechar el tiempo y dárselo a quien esté dispuesto. Entonces, estar contendiendo por algún punto de vista doctrinal y donde no se llega a un acuerdo y sigues, solo puede traer, ¿qué? Perdición de los oyentes. Las personas que te escuchen, que te vean, que discutes sobre un punto doctrinal y no hay entendimiento y hay personas que son nuevas en Cristo o que ni siquiera conocen a Cristo, pues van a decir, pues ni se ponen de acuerdo, cada quien tiene su manera de pensar y de entender. Porque hasta esto sucede, sí los hemos escuchado, que la gente dice, es que tú tienes tu manera de interpretarlo y yo tengo la mía. A mí me lo han dicho. Y precisamente este tipo de personas. ¿Qué tenemos que hacer? No debemos de contender. La iglesia de Cristo no contiende. Si no nos ponemos de acuerdo pronto, no contiendes, porque son vanas, se pierde el tiempo y no hay ningún provecho. Amén. ¿Vas a buscar otra oportunidad? Eso sí. Continuamos. Entonces, vemos que un obrero aprobado y enfocado enseña siempre el evangelio, ¿sí? La palabra de Dios que está, ¿qué? Escrita. Por eso dice que enfrente. Amén. Verso 15 dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes una cosa? Tenemos que procurar, al igual que Timoteo, esta exhortación es para nosotros. Tenemos que procurar, ¿qué? Presentarnos aprobados. Es decir, Timoteo se tenía que presentar aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para que no fuera avergonzado Timoteo, ¿qué tenía que pasar? Usar bien la palabra de verdad. Pero ¿cómo es que él podría usar bien la palabra de verdad? Tenía que estudiar duro, tremendo, meterse allí en el estudio. Porque era su obligación, su responsabilidad, conocer la palabra, estar bien preparado, pero además tiene que hacerlo así. Así me refiero a que inmediatamente. No dejarlo para el último momento, sino inmediatamente. Eso es procurar con diligencia. Porque de esa manera, entonces, él va a poder conocer lo que está hablando. Y entonces, cuando él se presente, ¿sí?, delante de Dios y de los hombres a dar la palabra, el evangelio, él va a conocer bien lo que está hablando y entonces va a tener la capacidad de interpretar bien lo que está estudiando y entonces va a tener también la capacidad de poder actuar y enseñar a actuar a los demás de una manera correcta. Amén. Y esto es importante, porque si no, entonces podemos ser avergonzados. Es muy triste eso, que un ministro, un maestro de la palabra, un pastor, sea avergonzado. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:10, por favor:
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a comparecer, todos. ¿Y cómo nos vamos a parar delante del Señor? ¿Vamos a ser avergonzados? Todos los que enseñamos la palabra de Dios, aunque sea una sola persona, a nuestros propios hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, que es bien importante enseñarles. El viernes estábamos viendo cómo esta Eva cayó en tentación. Y la obligación era de quién? De Adán, en enseñarle. No que él cayó bajo las palabras de su mujer, cuando él era el que tenía que enseñar. Esto no es así, estás equivocada. Pero, familia, necesitamos conocer la palabra de Dios para que no seamos avergonzados. Y olvídate de que seas avergonzado de parte de los hombres, que es muy feo. Pero que seas avergonzado delante de Dios, eso sí es terrible. Eso sí es tremendo. Vamos a comparecer todos. ¿De qué? De lo que hacíamos mientras estábamos en el cuerpo. De las cosas buenas y de las malas. Yo no quiero comparecer de cosas malas. Yo quiero comparecer y que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, ¿verdad? Sobre mucho te pondré, es decir, pásale al reino, pásale a mi casa, con alegría. Entonces, eso es una responsabilidad que tenemos los que enseñamos la palabra de Dios. Tenemos que trabajar duro para estar bien preparados, para conocer bien la palabra y para ser bien entendida y para reconocer y enseñarle a la gente cuando están interpretando mal la palabra. Amén. Entonces, familia, por ese motivo es que nosotros siempre enseñamos aquí en Calvary Chapel, familia de Dios, que todo el consejo de la palabra de Dios debe de ser estudiado y no solo unas cuantas escrituras, un texto de aquí, otro texto de allá y otro texto de acá. Y entonces a veces hay textos que ni siquiera toca a alguien porque contradice lo que él enseña, no lo que enseña Dios. Si enseña la palabra de Dios, a veces por no contradecirse lo que ha estado enseñando, entonces se brincan los versículos o los pasajes, o de plano un libro completo. Pero, gloria a Dios, si quieres ser un siervo, un obrero, un ministro bien preparado, enfocado en las cosas de Dios, entonces solo nos debemos de apegar a lo que ya está escrito. Amén. Nos apegamos a lo que ya está escrito. Eso estudiamos, eso enseñamos y eso practicamos. Amén, familia. Amén. Entonces vamos al versículo número 16. Sigamos viendo cómo es un obrero que está enfocado. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Wow. Esto lo vemos en muchos lugares, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que nosotros debemos de evitar las palabras profanas, porque estas son vanas, porque estas conducen ¿a dónde? A la impiedad. Si tú eres alguien que enseña mal, la persona a la que le enseñas va a aprender mal. Y tanto uno como otro van a ser personas que no son piadosas, sino que son personas en las cuales no hay piedad, porque han sido mal enseñadas. Y esto es muy triste. En muchos lugares
se hacen ese tipo de cosas. En muchos. Vimos el viernes cómo Satanás siempre tergiversa la palabra para buscar engañar. Él tergiversó la palabra de Dios para engañar ¿a quién? A esta Eva. Y utilizó la palabra de Dios de manera sutil para tratar de engañar a Jesús, pero Jesús se la sabía, tenía el conocimiento, ¿verdad? Y le dijo, está escrito esto, está escrito lo otro, está escrito aquello. Y nosotros también tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. Porque hay muchos lugares donde se enseña de una manera equivocada. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante que los pastores, ministros y maestros conozcamos bien la palabra. Y que nos olvidemos de vanas palabrerías. Vanas palabrerías son las que tú traes para ti, ¿sí? De afuera, no de adentro de la palabra, sino de afuera, ¿sí? Y las usas y para buscar engañar a la gente, aunque sea para tratar de motivar. Pero que son palabras falsas, que no tienen poder, que son huecas, que solo hacen perder el tiempo a las personas, que son llevadas al matadero. Entonces, busquemos nosotros estar siempre atentos y vamos a estar siempre estudiando y preparándonos. Amén, familia. Dios es bueno y Él quiere esto. Lo vimos el viernes. Él quiere que estemos estudiados y preparados para no ser engañados y caer en la tentación, tanto por Satanás como por nuestra concupiscencia. Pero acá también. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que engañan a las personas, ¿sí? Y se vuelven personas que no hay piedad en su corazón. Y esto quiere decir que aunque tengan supuestos buenos sentimientos, desarrollan su vida de una manera equivocada, porque han sido engañados. Amén. Entonces, familia, preparémonos, ¿sí? El obrero enfocado jamás se desvía de la verdad y evita palabras vanas. Se enfoca en lo que dice el Señor, la Escritura. Verso 19, dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios que está firme? Es su palabra. Y su palabra tiene un propósito. Amén. Y tiene poder. Y podrán llegar algunos Himeneo y Filetos. Himeneo y Fileto, que son nombrados aquí por Pablo, eran maestros, sí, pero del engaño. Y lo que ellos hablaban, sí, eran cosas que iban en contra del fundamento del evangelio de Jesucristo, de las promesas de la palabra, de la promesa del evangelio. Y estos hombres lo que hacían era desvirtuar la palabra. Eran hombres que no tenían piedad, no eran piadosos, y engañaban a las personas. Estos hombres conocieron la verdad de la palabra, pero ahora se desviaban. Cayeron en apostasía, hablaban herejías. Estos hombres podían estar hablando cosas tremendas, falsas, yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y no son todos estos que hablan de manera premeditada, ¿sí? Palabras falsas que van en contra de la palabra de Dios, indudablemente no son más que guiados ¿por quién? Por el diablo. Es así de sencillo. Y ellos pueden decir, no, es que yo hablo la palabra así, pero la tergiversas. La puedes leer, pero cuando la expones hablas mentiras. Por tanto, familia, como nosotros estudiamos la palabra y la predicamos,
tomamos los pasajes para tener el contexto, ¿sí?, anterior y el posterior. Y entonces tomamos también el contexto de toda la palabra. Pero ¿sabes una cosa? Esto nos ayuda a no salirnos de la verdad. Y provoca que el predicador, que el que enseña, ¿sí?, hable solo lo que está escrito, y que las personas, la iglesia que está escuchando la palabra de Dios, también esté viendo que no se salga de lo que se está predicando, que no se salga de la verdad, que no hable cosas que nada tienen que ver con este pasaje, porque eso sucede. Toman un texto, algunos, y empiezan a hablar cosas que están fuera de contexto. Por tanto, familia, nosotros nos gozamos en esta promesa, pero el fundamento de Dios está, ¿qué?, firme, teniendo que este sello. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios tiene un sello. ¿Y cuál es ese sello? Dos cosas vemos aquí. Pero esta promesa de que el fundamento de Dios está firme es algo que nos debe de dar gozo y alegría, de que estás en el camino correcto cuando tú estás actuando conforme a lo que está escrito. Dice, conoce al Señor a los que son suyos. Este es el fundamento. No importa que vengan muchos mentirosos, que pasen y que hablen tantas tonterías. No importa. El fundamento, la palabra de Dios, por tu manera de enseñar, por tu manera de recibir, por tu manera de practicar, tú tienes que segura tu salvación. La tienes segura. Por lo tanto, los que nosotros estamos cimentados y firmes en este fundamento, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de iniquidad. Todo aquel que invoca, ¿qué?, el nombre de Cristo. ¿Tú invocas el nombre de Cristo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para que tú seas parte de esta promesa de los que están sellados en Jesús? Necesitas mostrarlo, no solo de palabras, sino de ¿qué? Hechos. Como vimos igual el viernes, ¿verdad? Santiago, que dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mi fe por mis hechos, por mis obras. O sea, mis obras, mi clase de obras van a demostrarte que yo tengo fe. Pero una fe sin los hechos, sin las buenas obras, es mentira. Es mentira. No existe. No es fe. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los que proclamamos el nombre de Jesús, los que invocamos el nombre de Cristo, los que decimos, Señor, te glorifico, pero también cuando nos acercamos a Dios, Señor, tengo necesidad de ti, necesito que me ayudes. Los que invocamos al Señor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Se apartan de la iniquidad. ¿Y qué es la iniquidad? La maldad. Se apartan del pecado. Se apartan de todo aquello que va en contra de lo que Dios enseña. Amén. Entonces, con esto nosotros tenemos una garantía
que no importa que en el mundo hayan muchos mentirosos del Evangelio, lo importante es que Dios permanece firme con la verdad y con su promesa, porque su palabra siempre se cumple. Y todos los que creemos en Él nos apartamos. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente de Él. Amén. Amén. Aleluya. Continuamos. Entonces queda claro que el obrero enfocado, familia, recibe recompensa porque el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En una casa grande hay ese tipo ¿de qué? De utensilios. Unos de oro y de plata, y otros de barro, de peltre. ¿Cuántos han tomado en vasos de peltre? Levanten la mano. Y en vasos de barro, en vasos de oro. ¿No? Ok, ¿sabes una cosa, familia? Nosotros no hemos tomado en esos vasos, ¿verdad? Pero, ¿en qué vaso preferirías tomar? ¿En uno de oro que está sucio? ¿O en uno de barro que está que a lo mejor un poco rayado, de peltre que está despostillado, pero limpios? En el que está limpio, ¿verdad? Y no importa si es de oro, de peltre o de barro, pero que está limpio. Entonces, ese puede ser usado para que tomes agua. Amén. Porque está limpio. Y Dios lo que nos está enseñando aquí es que nosotros debemos de poner atención y darnos cuenta que nosotros somos esa casa. La iglesia es esa casa. La familia de Dios es esa casa. Una casa grande. Una casa grande que construyó ¿quién? ¿Por qué es grande esa casa? Porque la construyó nuestro Señor Jesús. Y es una casa grande, ¿por qué? Porque es sumamente valiosa. Tan valiosa, escúchalo. Somos una casa sumamente valiosa porque Jesús la compró a un precio grandísimo, a precio de sangre. Somos una casa grande debido a los negocios que se tratan aquí. Estos negocios son mucho más grandes y valiosos, con grandes ganancias, mucho más que los negocios efímeros y a veces triviales, pero que aquí se acaban. No son negocios eternos. Entonces, esta casa, la casa de Jesucristo, la iglesia, la familia de Dios, es muy grande. Y es importante que nosotros reconozcamos, ¿sí?, que para que nosotros podamos servir a Dios de una u otra forma, tú puedes ser un vaso de oro, o de plata, o de peltre, o aluminio, o de barro. Pero tú decides, porque Dios está dejando aquí abierto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificado,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo podemos ser limpios? Ya sabemos que la limpieza la hace nuestro Señor Jesucristo de manera directa, ¿verdad? Dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Qué sí? Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Él es el que nos ha dado esa limpieza. Una vez que hemos venido a Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hemos venido a Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador? Somos limpiados por Él. Por Él. No porque nosotros seamos justos que hicimos buenas obras para que Él dijera, órale, este sí se ha limpiado solo y entonces va a ser salvo y lo voy a justificar delante de mi Padre. No. Somos justificados por la obra de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Es un regalo que nosotros recibimos y somos limpiados de este tipo de pecado. Pero aquí es claro que lo que está diciendo aquí, que nosotros, sí, regresando al verso anterior, que nosotros, familia, necesitamos limpiarnos. Si alguno se limpia de estas cosas, aquí no está diciendo que nosotros, que Él nos va a limpiar. Eso ya lo hizo para nuestra salvación. Pero ahora que somos salvos, si nosotros queremos servirle a nuestro Señor y Dios, tenemos que limpiarnos a través de nuestra obediencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A ver, quiero oír a todos que digan amén. Amén. Aleluya. Ok, entonces nosotros, familia, ¿qué necesitamos hacer? Limpiarnos. Limpiarnos. ¿De qué nos vamos a limpiar? De nuestros pecados, ¿verdad? Pero ¿de qué tipo de pecado? De nuestra falta de obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de esa limpieza, de que somos obedientes, de que le echamos ganas, de que buscamos servir a Dios, porque le mostramos nuestro amor no solo a Dios, sino también a las personas, en especial a la familia de Dios. Si nosotros hacemos estas cosas, entonces nos estamos limpiando y no nos pesa, mostramos que no nos pesa servir a los demás, porque eso es lo que Dios nos enseña. ¿Sí? El que quiera ser mayor, ¿qué dice? ¿Qué? Humíllese a sí mismo primero y sirva a los demás. Tenemos que ser humildes. Jesús se inclinó y le lavó los pies a sus discípulos para mostrarles la humildad que debe de haber por amor a los demás. Entonces Dios se da cuenta y dice, órale, este vaso lo puedo, ¿qué? Usar. Este vaso, este utensilio que está aquí en mi casa, es de oro. Lo puedo usar para esto. Porque también aquí significan ese tipo de cosas. Es el grado. El grado, ¿sí?, de bendición que te va a dar para que tú le sirvas. Según tu disposición para estarle sirviendo, ¿sí?, mostrándolo con hechos, Él te va a llamar para darte un ministerio. Un ministerio. Todos los ministerios son importantes, pero algunos llevan una mayor responsabilidad, pero también una mayor bendición. Y según lo que tú estés pidiendo con tus hechos, Él te va a dar. Y eso representa el de oro, el de plata, el de
barro. ¿Cuál quieres tú? Ojalá que todos busquemos ser el utensilio de plata y de oro. ¿Qué significa qué? Que estás ¿qué? Limpio, pero el ministerio que te dé es lo que va a mostrarte. ¿Qué tipo de ministerio te da? Y te va a mostrar cómo te limpias a ti mismo a través de tu obediencia. Así es. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí así pasa. Según la fidelidad de los miembros de la iglesia, Dios los va llamando. A veces le da de barro, pero después dice, ahora te voy a dar de plata. Y a veces le da de oro. Dependiendo cómo está haciendo las cosas, le corresponde a Dios. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Qué tipo de utensilio quieres ser? Ojalá que sea que estés buscando los mejores o más altos, vamos a decir. Amén, familia. Entonces continúa fiel. Amén. Verso 22 le dice, ¿verdad? A Timoteo, como obrero, ¿sí? Aprobado, como obrero enfocado, como obrero calificado, le dice, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Familia, primero tenemos que huir de las pasiones juveniles. No dice, ¿sabes qué? Quédate a luchar con tu pasión juvenil para que no lo practiques. No dice eso. Si una chica se te está ofreciendo, tú, no, es que mira, pues, es que pues sí, estás muy guapa, pero no. ¿Sabes qué? Yo no le entro a eso, ahí te ves. Huyes. No tienes que estarle dando explicaciones, porque el pecado proviene de Satanás. Y cuando tú hablas con Satanás y le estás hablando y hablando, ¿qué es lo que va a suceder? Te va a engañar. Por eso dice, huye. Amén. Huye. Porque si no pasa lo que a esta Eva, cae enredada, ¿no? Y luego no se quiere hacer responsable, ¿no? Y decimos, no, pues es que fue ella, es que estuvo asediándome todos los días y hasta que caí. No. Les decía el viernes cómo esta Eva y Adán, llega el Señor y le dice, oye Adán, pues, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste, me dio de comer. ¿Ahora el culpable era el Señor? Era él. Por no entender que él era la cabeza y que no se tenía por qué someter a su esposa, y menos en un acto de estos. O sea, por favor. Eso trae consecuencias. Y luego, ¿qué hace la mujer? Tampoco reconoce. Oh, en lugar de que decir, Señor, yo le puse el pie a mi marido. No. Fue la serpiente. Ella me engañó. Sí, cierto, la serpiente lo engañó, ella la tentó. Pero se puso a platicar con ella y a escucharla hasta que cayó. Le decían, nomás porque todavía no existía el burro de Balaam, si no le avienta a Satanás la culpa al burro, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos que tener cuidado, debemos de huir del pecado.
de todas las pasiones juveniles. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. La fe, el amor, la paz. O sea, no solo tenemos que huir del pecado, sino que tenemos que buscar esto. Sigue la justicia. ¿Cómo vas a seguir la justicia? Necesitas conocer la palabra. Amén. Entonces vas a distinguir lo que es justo, que era lo que le decía Pablo a este Timoteo. Dice, sigue la fe. ¿Dónde encuentras la fe? Es la palabra de Dios, ahí encuentras la fe. No en otro lado. No en el consejo de las personas que te conocen. No, pues es que mi amiga sí es bien sabia, ¿no? Y tiene tanta edad, o mi amigo, y es bien cuate. ¿Sabes una cosa? Los humanos nos equivocamos en buena onda, pero Dios no se equivoca. Así que sigamos la fe, que es la palabra de Dios que está escrita. Sigamos el amor. Sigamos el amor. Sigamos, ¿qué? El amor. ¿Y qué más? La paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio, ¿qué? Invocan al Señor. Es decir, con nuestros hermanos en Cristo. Necesitamos seguir, ¿qué? Estas cosas. Buscar la paz, porque de esta manera lo demostramos. Si somos de corazón limpio y buscamos la paz y el amor y estas cosas, tenemos que ser así con cada uno de nuestros hermanos. Y nada de que me cae mal fulano o fulana. No. Tenemos que amar y tener buenas relaciones. Esto tenía que hacer este Timoteo. Tener buenas relaciones con todos los que son, ¿qué? Creyentes en Jesús. Con cada uno de ellos. Buenas relaciones, unidad, familia. ¿Qué dice Romanos 12, 18? Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí incluso no solo es la iglesia, sino con todas las personas. Como pastor yo tengo que estar, ¿qué? En paz con todas las personas. Como ministro de Dios, todos los que ministramos la palabra de Dios, por eso son ministros, ¿sí? Los líderes, los maestros, las maestras, los padres de familia y todos los que les ministramos afuera, uno a uno a las personas, todos, ¿sí? Debemos de estar en paz con toda la gente, con toda la gente. Eso hace Dios, eso hizo Dios, eso hizo Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 5:8? Amén, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros, aunque aún siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. No, es que me hizo una ofensa hace como 5 años, pues perdónalo. Necesitas estar en paz. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros. De esa manera limpiamos nuestro corazón. Dios ha limpiado el corazón del cristiano. A veces se puede contaminar, pero si tú vas a Él y le pides que te perdone, Él te va a limpiar, te va a perdonar y te va a limpiar de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice el verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Hazte a un lado, dice. No estés contendiendo con las personas.
Tú lo que tienes que hacer es buscar la paz y mostrarles amor. No contiendas con los demás. Cada uno de nosotros no debemos de contender, porque ¿eso es qué? Eso es ser necio. Porque el estar participando de estas cosas, ¿qué sucede? Engendran contiendas y más contiendas, y hacemos chismes y los hacemos más grandes. Pero nosotros no podemos actuar así. Si alguien hace un comentario, tú no participes. Y si es posible, ni escuches. O si ya escuchaste, huye. Pero no puedes estar participando, ni aquí, ni por teléfono, ni por WhatsApp. Chismes no. Alegatos no, porque son vanos. Aunque pueda haber verdades, no debe de haber ese tipo de alegatos. Y menos entre los que tienen un corazón limpio, porque Dios los ha limpiado. Todos los que estamos aquí tenemos un corazón limpio porque Él lo ha hecho por nosotros. Por eso murió en la cruz cargando todos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo vamos a contender? No debe de ser, solo debe de haber amor y paz. Amor y paz. Peace and love. Amén. Entonces, familia, huyamos de las pasiones juveniles. Sigamos la justicia, la fe, la paz y el amor. Amén. Y en especial con nuestros hermanos que tienen un corazón limpio. Verso 24, 25 y 26 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser ¿qué? Contencioso. No debemos de ser contenciosos. Como siervos de Dios no debemos de ser contenciosos. O sea, estoy diciendo es que yo soy un siervo de Dios y también puedo ser contencioso. No. Un siervo de Dios no es contencioso. Si no será siervo, quién sabe de quién. Pero de Dios no. El siervo de Dios no es contencioso. El siervo de Dios es ¿qué? Amable. Para con todos. Para con todos. Con todos debemos de ser amables. Con todos, sin excepción de personas. Sino amable para con todos. ¿Apto para qué? Para enseñar. Apto para enseñar. Nuevamente lo vuelve a recalcar. Así que todos aquellos que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que ser aptos para enseñar. Aptos. No solo enseñar por enseñar. Aptos. Lo dice la palabra de Dios. Sí. Debemos ser aptos para enseñar. Y a la vez ¿qué? Sufridos. Pero es que no entiende. No aprende. Parece que les entra por un lado y les sale por el otro. ¿Sabes qué? Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasa con los hijos cuando son pequeños? Les dices una cosa y a veces lo hacen, pero al rato ya no lo hacen. Si no le estés pegando a tu hermanito, o sea, me está viendo, no le pego ahorita, pero al rato se lo vuelve a tupir. ¿Sí o no? Entonces, así pasa. Nosotros tenemos que ser pacientes. Los papás tienen que ser pacientes para corregir, ¿sí o no? Y para enseñar, porque es nuestro deber instruir a nuestros hijos. Siempre y en todo momento. Y en todo momento es siempre. Siempre. Aunque no estén haciendo mal las cosas. A veces yo me sentaba ahí con la familia y estaba viendo una película. Y decía, ¿ya viste? Esto así, así, así es. ¿Ya viste? Esto así, así, eso. De lo que no estaba bien. O de lo que estaba bien. Y van aprendiendo. Quizás decían, chale, ¿qué onda con mi jefe? Porque los jóvenes a veces quieren hacer algo que está mal. Dicen, ya me está censurando también esto, ¿no?
Pero familia, nosotros tenemos que actuar de esta manera. Tenemos que ser listos. Listos es ser ¿qué? Tomar la palabra de Dios, escucharla y ponerla por obra. Entonces tenemos que ser sufridos. A veces la gente no aprende inmediatamente y sigue cayéndose y resbalándose, pero tenemos que ser pacientes y amorosos, seguir instruyendo en amor. Con mansedumbre, dice en el verso número 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Seguimos? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Y aquí nos acordamos, ¿verdad?, de aquel pasaje donde el apóstol Pablo alguien le comunica que en la iglesia de Corinto hay un joven que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y no le decían nada a los líderes de la iglesia. Pero cuando Pablo se entera, él le dice: yo desde aquí, en espíritu, estoy presente allá. Y estando presente, yo entrego a Satanás a este hombre. ¿Y qué significaba que entregaba a Satanás? Es decir, chíspenlo de la iglesia, sáquenlo, aléjenlo, y no le hablen en la calle, a menos que te acerques a hablarle de Jesucristo. Solo esa podría ser tu plática, para que él reaccionara. Y ese tipo de medida era para eso, no para hacer gandalla con esa persona, no para tupirla acusándola, no para malverla, sino porque de esta manera, como dice allí, quizás escape del lazo del diablo. Pero ese quizás es no porque a lo mejor Dios puede hacer que se arrepienta. No. Es, por supuesto que Él puede hacerlo, pero ahora le correspondía a este joven que accionara, porque Dios, por supuesto que puede hacer que se arrepienta. Pero a este joven le tocaba reaccionar. ¿Le tocaba qué? Poner en práctica lo que ya había aprendido. Y lo hacían a un lado para que él se sintiera solo y reaccionara y dijera: estoy en pecado, tengo que darme cuenta de mi infracción, tengo que arrepentirme, voy a pedir perdón y me voy a acercar a la casa del Señor a que me reciban. ¿Y sabes qué sucedió? Eso fue en la primera carta a Corinto. En la segunda carta a Corinto, Pablo habla de él. Cómo se arrepintió, cómo regresó a la casa del Señor y cómo él estaba ¿qué? Como un miembro activo. Era diferente. Entonces, a las personas nosotros no las vamos a corregir con la idea de que ya se vayan y ya no haya nada para estos. No. En aquel tiempo las iglesias estaban muy lejanas, muy lejanas. Pero ahora no. Ahora hay iglesias por todos lados. ¡Gloria a Dios! Alguna vez una hermana me preguntó: ¿y qué iglesia me recomienda? Estas son las que te recomiendo. Pero arrepiéntete. Pero acá ya no. Aquí ya no. Pero ¿dónde vas? Sé diferente. Y le ha costado, anda de un lado para otro. Porque nos hace falta ¿qué? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Entonces, las personas hoy pueden ser disciplinadas en la iglesia. Aquí ya no puedes. Ya no es lo mejor que tú estés aquí. Ni para la iglesia, ni para ti. Lo mejor es que estés en otro lugar, pero allí haz las cosas bien. Entonces, Dios da oportunidades, ¿verdad? Necesitamos nosotros ponernos las pilas y hacer las cosas como Dios nos enseña. Entonces, familia,
nosotros tenemos que entender que como obreros enfocados en la palabra de Dios, en su evangelio, en su mandato, en su enseñanza, debemos de ser amables con todas las personas cuando les enseñamos la palabra de Dios. No nos desesperemos, no nos desesperemos. Esperemos que Dios haga la obra en ellos. Amén. Entonces, ¿qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Tú nos das tu palabra y nosotros nos gozamos en esto. Te suplicamos, bendito Dios, que lo que hemos aprendido hoy lo pongamos en práctica. Y que el amor y la unidad sea, y la verdad, bendito Dios, sea lo que prevalezca siempre en este lugar. En el nombre de Jesús te suplicamos que así sea. Dios Todopoderoso. Amén. Amén y amén.